En marzo de 2001, este hombre se citó con un ingeniero de Berlín. Lo llevó a su casa y lo mató. En los meses siguientes, con el consentimiento de su víctima, cenó su carne. Sabe a cerdo, un poco más fuerte y es algo más sustanciosa. Fue un crimen que consternó al mundo entero. Uno de los primeros casos en la historia de lo que se llama canibalismo por amor. Y revelaba un aspecto de la sexualidad humana que para la mayoría de nosotros es absolutamente incomprensible. Mi nombre es Armin Meiwes. Nací en 1961. Soy ingeniero informático de Rotenburg, Alemania. Maté a un hombre, lo descuarticé y lo comí. Desde entonces siempre lo llevo dentro de mí. La mañana del 10 de diciembre de 2002, la policía de Rotenburg, Alemania, acudió a esta recóndita granja sin previo aviso. Se guiaron por el chivatazo de un joven estudiante austriaco. El estudiante estaba convencido de que el hombre que vivía en esta casa había asesinado y comido a otro hombre, y seguía buscando a otras víctimas voluntarias en Internet. La policía tardó 1 hora y media en inspeccionar la casa. En la cocina, encontraron un congelador con un falso fondo, ocultando lo que el sospechoso alegaba ser paquetes de carne de jabalí. Pero el contenido no era carne de jabalí, era la carne de este hombre. Y en el jardín fueron encontrados otros restos humanos, un cráneo, huesos y órganos internos. Era la confirmación de este acto espeluznante. No había la más mínima duda de lo que Meiwes había hecho. Había grabado en vídeo cada detalle sangriento de la matanza. Hubo momentos al ver el vídeo en los que salté de la impresión. Lo que más me chocó fue la escena en la que le amputó el pene. Como hombre te hace saltar. No puedes hacer nada para evitar que ocurra. Saltas automáticamente. O cuando le corta la garganta. En ese momento sabes que es algo definitivo. Ya sabes que esa persona ha muerto. Es sobrecogedor. Y el vídeo fue la prueba fundamental para el argumento fiscal, para quien probaba que Meiwes asesinó a su víctima por su propio placer sexual. En un juicio celebrado en Frankfurt, en mayo de 2006, se le encontró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Desde su celda en la cárcel, Meiwes nos da acceso exclusivo a la historia de lo que ocurrió aquella noche. Y nos explica cómo estaba tan atormentado por los demonios de su pasado que acabó asesinando y comiendo a un hombre. Esta es también la primera vez que un equipo de grabación tiene la posibilidad de acceder a la misma escena del crimen, la casa en la que Meiwes asesinó a su víctima y en la que cenó con su carne durante meses. Comió la carne como si fuera un filete o carne de ternera con vino tinto y patatas. Para el señor Meiwes, comerlo era algo muy importante. Una serie de fotografías personales y vídeos domésticos nunca vistos anteriormente desvelan la vida de un hombre que se iba a convertir en el caníbal más famoso de Alemania. Si le ha fascinado el Hannibal Lecter de Hollywood, le repugnará la verdadera historia de un auténtico caníbal. La extraña historia de un caníbal de Rotenburg. Lejos de España, el llamado caníbal de Rotenburgo va a pasar en prisión el resto de sus días. La justicia alemana... En el año 2000, Armin Meiwes colgó un anuncio en Internet. Entró en contacto con Bernd Brandes, un ingeniero de Berlín que se ofrecía a ser sacrificado. Acordaron conocerse. Estuvimos enviándonos correos electrónicos y chateando por Internet desde enero. Habíamos hablado con detalle de lo que iba a suceder. Bernd tenía unas ideas muy extrañas y pautas sobre cómo había planeado su final. Cuando bajó del tren yo estaba nervioso y excitado. Y ahora estamos entrando en la sala en la que el señor Meiwes
mató al señor Brandes. Cuando hay que comerse un cuerpo, este tiene que estar muerto, está claro. El señor Brandes colocó su pene encima de la mesa y el señor Mavis cortó el pene con un cuchillo. Dio un grito horrible, pero relativamente corto, quizá unos 20 o 30 segundos. El señor Brandes dio un profundo grito y luego, como medio minuto después, todo acabó. La sangre salía de la herida abierta como de una fuente. Y él estaba disfrutando al ver cómo la sangre salía de su cuerpo. Lo disfrutaba. Es terrible, pero lo he visto en el vídeo. Mavis cumplirá aquí su cadena perpetua. Una prisión de alta seguridad en Kassel, junto a otros 500 condenados más. Sin embargo, no es esta una prisión para enfermos psicópatas. El profesor Bayer, psiquiatra y testigo como experto en el juicio, ha llegado a afirmar que Mavis no es un peligro para la sociedad porque controla lo que hace. Armin Mavis padecía un grave desorden de las preferencias sexuales, o sea, una parafilia, pero era perfectamente capaz de controlar sus impulsos. Armin Mavis es un buen ejemplo de un hombre que llevaba una doble vida. Salía a navegar con sus amigos, era un vecino de lo más normal. No obstante, en los medios de comunicación apareció como un monstruo que devoraba carne humana. Y el Mavis de los tabloides era irreconocible para las personas que le conocen. Era un hijo cariñoso que se ocupó de su madre enferma hasta que ésta falleció. Desde luego no fue fácil para él ocuparse de su madre, pero lo hizo, realmente lo hizo por amor. Nicole vivía cerca y Mavis y ella llegaron a ser buenos amigos. A menudo hacía de canguro con los 4 hijos de ella. Muchas veces vino a cuidar a mis hijos. A los niños les encantaba verle y lo pasaban muy bien con él. Yo confiaba absolutamente en él y aún así, después de todo lo que pasó, le seguiría confiando a mis hijos en cualquier momento. ¿Cómo es posible que un hombre como Mavis llegara a convertirse en el caníbal de Rothenburg y cometer un crimen tan espantoso que incluso hoy las imágenes de este acto tan espeluznante siguen siendo tan estremecedoras que no se pueden mostrar? ¿Y qué hay de Brandes, su víctima? ¿Qué tipo de persona se ofrecería voluntario a ser sacrificado para satisfacer las perversas fantasías de otro hombre? Armin Mavis tuvo una infancia muy normal. Vivió con sus padres y 2 hermanastros en Essen. Pero la mayor parte de los fines de semana y las vacaciones escolares los pasaba aquí, en esta casa de Rothenburg. Construíamos cabañas en los árboles. Jugábamos a policías y ladrones y a los indios. Todo era divertido. También cortábamos árboles. Realmente lo pasábamos muy bien. Mavis era como la mayoría de los niños de su edad. Un niño al que le encantaban los animales y que encontraba idílica la vida en el campo. Pero cuando solo tenía 8 años, esta idílica vida saltó por los aires. Fue a finales del verano de 1969. Mavis jugaba con los niños de la vecindad cuando oyó que su padre se marchaba en el coche. Lo peor fue el momento en el que mi padre abandonó a nuestra familia. Simplemente cogió el coche y se marchó. Yo corrí detrás del coche queriendo detenerle. Grité, pero él se limitó a seguir su camino. Ni siquiera miró por el espejo retrovisor. Para mí esta fue una experiencia muy traumática. Sus 2 hermanastros también se marcharon de casa poco tiempo después. Mavis echaba mucho de menos a los 3, desesperadamente. Yo era ahora el único hombre de la casa y me sentía responsable de las 2 casas y de mi madre. Este peso que yo mismo me eché a la espalda fue muy duro de soportar. Y yo quería compartirlo con un hermano más pequeño. Siempre he deseado tener un hermano más pequeño, porque yo quería compartir con él el cariño y el afecto que mi hermano mayor me había mostrado a mí. Pero con una madre que ya tenía 50 años, sabía que esto era imposible.
Después de 3 matrimonios fracasados, ella no tenía el menor deseo de tener otra relación. Mi madre se volvió sobre sí misma completamente. Tal vez pensaba que si empezaba otra relación volvería a ser abandonada de nuevo. Cuando su padre se marchó, también vació las cuentas bancarias. Y para Waltraud Mavis, la lucha fue tanto de carácter económico como emocional. Ella solía llorar y no sabía cómo íbamos a salir adelante. Ella se encerró en sí misma. No hablaba prácticamente con nadie en el pueblo. Su madre vivía en esa casa encerrada las 24 horas del día. Waltraud Mavis se autoconstruyó una vida de fantasía. Ella se veía a sí misma como la señora de la mansión y veía a su hijo Armin como su paje. Se vestían con ropas medievales y decoraban cada una de las 36 habitaciones de la casa para invitados que rara vez acudían. Aquí es donde vivía la madre del señor Mavis. Ahora tiene un aspecto desolado, pero antes estaba ordenada y limpia, debo decirlo. Su madre era una mujer muy dominante. Tengo esa impresión, y por lo que dijo Mavis, creo que su madre le controlaba. Y Mavis era el tipo de hombre que se dejaba controlar por su madre. Le presionaba. Y Mavis hacía lo que ella quería. Ella quería lo mejor para su hijo, pero de alguna manera también gobernaba su vida. Ella quería que él hiciera realidad los sueños de ella. El joven Mavis se retiró a un mundo de fantasía. Su único consuelo era un amigo imaginario, un hermano que iba a estar siempre junto a él. Cuando alcanzó la pubertad, estos sentimientos adquirieron connotaciones sexuales, y el hermano imaginario se convirtió por primera vez en un objeto de deseo. Su primera fantasía homosexual. La fantasía siguió evolucionando y a lo largo de los años se le añadirían varios componentes más. Los chicos siempre eran personas que yo encontraba atractivas y a los que imaginaba como mi hermano. Quería sentirse vinculado a ellos, que fueran una parte de él. Y después pensé que si iban a convertirse en una parte de mí, tendría que comerles. Armin Mavis siempre fue un chico muy solitario. Cuando llegó a la pubertad experimentó los mismos enamoramientos que los demás chicos, pero para él era difícil establecer relaciones. Y estos enamoramientos evolucionaron en algo diferente, el deseo de comer a alguien para que siempre estuviera con él. Así esperaba que su soledad desapareciera. Pero nunca trató de obligar a alguien a convertirse en el objeto de su fantasía. Tendría que establecer voluntariamente este contacto íntimo. No podía ser de otra manera. Tenía que sacrificar prácticamente su vida para poder seguir viviendo dentro de mí. Bueno, así es como yo lo veía. Armin eligió una forma muy especializada de fetichismo. El deseo de vinculación y bienestar se alcanza a través del contacto con el fetiche. En el caso de Armin Mavis, el fetiche es la carne masculina. La carne de una persona a la que conoce y quiere, y que voluntariamente quiere ser comida por él. Cuando era adolescente, tenía amistad tanto con chicas como con chicos, pero nunca pudo librarse de su insuperable fantasía: matar y comer a un chico. Era algo que amenazaba con poder con él, hasta que tomó la decisión que iba a cambiar su vida. Al menos temporalmente. Se alistó en el ejército. Tuvo varios ascensos. Los hombres que tenía a sus órdenes confiaban en él, y por primera vez en su vida se sintió aceptado por sus semejantes. El haberse alistado en el ejército también significaba que podía marcharse de casa y llevar una vida propia lejos de su madre.
Sus fantasías pasaron a un segundo plano y durante los siguientes 10 años casi ni pensó en ellas. El trabajo llenó su soledad. Y creo que al tener una ocupación, estaba demasiado ocupado y cansado como para pensar en comer a otra persona. Mientras estuvo en el ejército, se sentía con tanta confianza que fue incluso capaz de inscribirse en una agencia matrimonial que le puso en contacto con una mujer llamada Petra. Los dos empezaron una relación y, según él, llegaron incluso a comprometerse. Pero aquello no duró. Por una parte, yo quería estar con alguien, pero nunca encontré a la mujer adecuada. Cuando rompí el compromiso me dije a mí mismo, se acabó, no quiero más de esto. Incluso como adulto, para Mavis fue difícil escapar de la dominante influencia de su madre. Ella tenía una de esas casas enormes y soñaba con llenarla de gente, de vida. Soñaba con tener una gran familia. Probablemente también tenía cierta idea de cómo tenía que ser su nuera. Las veces que Mavis trajo una mujer a casa, siempre me decía, mi madre siempre encuentra un defecto en cada una de ellas. A pesar de sus grandes esfuerzos por convertirse en un soldado profesional, no llegó a tener éxito. Mavis abandonó el ejército al cabo de 12 años y regresó a casa, a su madre. Su madre nunca se recuperó del todo de un grave accidente de automóvil que sufrió en 1996 y Mavis se hizo responsable de su cuidado. Apenas salí de la habitación cuando ya empezaba a llamarme y a dar golpes con las muletas. Cada 5 minutos quería algo. Quería té, quería sopa o quería cualquier cosa. Era horrible. 3 años más tarde, ella murió. Tuvo un infarto en medio de la noche y el día anterior se había quejado de un dolor en un brazo. No me lo tomé muy en serio. Creo que le di una aspirina. Le llevé el desayuno como siempre y creo que le pregunté si quería ir al médico. No, me dijo, estoy bien. Así que me fui al trabajo como siempre, ni me imaginaba lo que iba a pasar. De alguna manera, fue un alivio. Libre de las obligaciones de cuidar de su madre y de ser como ella quería que fuese, podía ahora hacer lo que quisiera. Pero eso también significaba que era libre de satisfacer los deseos de su lado más oscuro, un lado que apenas se había dado a conocer ni siquiera a sí mismo durante un montón de años. Al morir su madre, desapareció la última persona que de alguna manera le controlaba. Así que estaba solo en esta enorme casa y en consecuencia estaba absolutamente fuera de control. Navegaba todas las noches por Internet y a través de Internet estableció contacto directo con más de 400 personas, bien caníbales, bien posibles víctimas. Internet se había convertido en una segunda vida, una vida secreta. Tras la muerte de mi madre, yo había indagado en páginas web que tenían que ver con la muerte. Y en esa época, en cierta manera por casualidad, había entrado en sitios web sobre canibalismo, en salas de chat sobre canibalismo. Las estudié a fondo y creí que eran pura fantasía. Pero no se puede ni imaginar la cantidad de anuncios que había. Había gente que se ofrecía para ser comida, gente que buscaba a otras personas que quisieran comerles. No tardó mucho en contestar a algunos de los anuncios. Y se citó con los hombres que habían puesto esos anuncios. Mi primera cita fue con un cocinero. Hacíamos una especie de juego de rol en la que simulábamos cómo lo mataba y me lo comía. Muchas veces nos reuníamos en habitaciones de hotel. Incluso hubo uno que quería que pusiera etiquetas en las diferentes piezas de su carne. Escribí los nombres de cada pieza de carne en unos papeles y los sujetaba en cada parte del cuerpo con un alfiler. Eso le excitaba mucho. Cuando Mavis me habló de las personas a las que había conocido antes de Abrandes, su víctima, y después de él, de su víctima, me quedé impresionado.
Había gente que quería que los hiciera a la brasa, como un pollo, que les golpeara con un martillo y luego los troceara. Pero ninguno de ellos era el adecuado. Ninguno de ellos estaba dispuesto a llevarlo a cabo. Hasta que llegó Brandes. Al igual que Mavis, Bernd Brandes también sufría las secuelas de los acontecimientos de su vida pasada. Cuando tenía 5 años, su madre se había quitado la vida. Su padre se negaba a hablar del asunto y su relación con él se deterioró por completo después de que Brandes le confesara que era gay. Las posibles similitudes entre Armin Mavis y Bert Brandes estaban en que ambos habían sido niños que no habían recibido la aceptación emocional que uno necesita por parte de los padres. El sentimiento de ser amado por cómo eres y no por cómo debería ser. La confianza y la aceptación básicas. Aparentemente, Brandes parecía ser un hombre de negocios con éxito. Pero había otro lado en él. Era un aventurero sexual. En 1995, él ligó con un antiguo chapero, Jimmy F., en Manhusu, en Berlín, una de las estaciones de ferrocarril más transitadas. Quería sentir dolor. Le gustaba sentir dolor. Quería que yo le hiciera daño. Especialmente en el pecho y los genitales. Pero lo que verdaderamente deseaba es que le arrancara el pene de un mordisco. Me dijo, apoya la navaja contra él, y así lo hice. Se la acerqué. En ese momento se excitó tanto que me dijo, por favor, córtamelo, córtamelo. Bert Brandes quería ser sacrificado, y para que alguien quiera sacrificar algo, tiene que darle mucho valor. Para él era el sacrificio de sus genitales y de su cuerpo. Y este deseo se había convertido en algo tan relevante en sus fantasías que ya no se conformaba solo con imaginarlo. El señor Brandes me ofreció cierta cantidad de dinero, del orden de los 10.000 o incluso más. Me ofreció todo su equipo informático, su coche, todo lo que había en su piso. Si le arrancaba de un mordisco o le cortaba sus genitales. Me dijo, tío, di una cantidad, o dime lo que quieres, y te lo daré. Bert Brandes. Yo había contestado un anuncio que él había puesto en internet. La palabra que me atrajo era cena o tu cena. Y el texto decía, te ofrezco la oportunidad de comerme vivo. Quien realmente quiere hacerlo necesita una víctima auténtica. Mavis había encontrado en Brandes la víctima ideal. Alguien cuyas fantasías le iban a dar el perfecto contrapunto a sus propias fantasías. Y aunque Brandes era un hombre que no tenía claro lo que quería, sí estaba seguro de una cosa: el deseo de que le infligieran dolor. Juntos iban a formar una unión tan diabólica que hoy día uno de ellos está muerto y el otro condenado a cadena perpetua. El 9 de marzo de 2001, a las 8:44 de la mañana, Bernd Brandes tomó un tren en Bahnhof-Zoo en Berlín. Poco después, Armin Mavis salió de su casa de Rothenburg para recogerle en la estación de Kassel. El tren llegó a las 11:14, creo. Yo estaba esperándole en el andén. Bajó del tren. Llevaba una gorra de béisbol, una camisa oscura, una chaqueta y unos vaqueros. Llevaba en una mano una bolsa de plástico. No hablamos mucho en la estación porque había mucho jaleo alrededor. Subimos al coche y cuando empezamos a salir de la ciudad, empezó enseguida a tocarme.
Aproximadamente una hora después llegaron a Rothenburg. Ya había planificado anticipadamente que Mavis grabaría casi todo lo que iba a ocurrir. Llegamos a casa y fue directamente al salón y se quitó la ropa. Lo hizo para que yo pudiera admirar la cena, o mi cena, según dijo. Entró en la casa con Brandes. Desde este punto fueron por el pasillo hasta el comedor. Atravesaron el salón y fueron directamente al jardín. El jardín da a la calle. En el momento en el que se produjeron los acontecimientos, este terrible acto, las contraventanas estaban abiertas y Brandes empezó a quitarse la ropa. Tenía buen aspecto. Tenía un cuerpo muy deportivo, tal y como yo me lo había imaginado. Era un hombre que estaba muy bien. Entonces los dos vinieron por aquí. Subieron hasta la segunda planta, hasta la así llamada sala de descuartizamiento, donde después tendría lugar el terrible acto. Ahora estamos en la sala de descuartizamiento. Ahí está la cama junto a la que Brandes y Mavis hablaron. Se desvistieron y sobre la que se tumbaron. Después, realizarían juegos amorosos. Sí, habíamos mantenido relaciones sexuales porque él quería, pero él no disfrutaba del sexo. Él dijo, no puedes hacerlo, eres demasiado débil. No puedes infligirme el tipo de dolor que yo quiero. Él quería experimentar el éxtasis máximo, y para él eso consistía en ser devorado vivo. Para él esa era la mayor felicidad. En ese momento, como Mavis no era capaz de arrancar la carne de su cuerpo, Brandes decidió regresar a Berlín. Sin embargo, en la estación, Mavis dijo que había cambiado de idea. Pararon en una farmacia y compraron pastillas para dormir y un medicamento para la tos. Brandes pensó que si él se encontraba lo suficientemente sedado, Mavis podría ser capaz de cortarle el pene con un cuchillo. Volvieron a la horrible sala de descuartizamiento. Ahí en el techo está el gancho donde estuvo colgado el cuerpo de Brandes. En esta zona están las marcas que han dejado el banco y la mesa sobre la que luego yacería el cuerpo de Brandes. Alrededor de las 6:15 o 6:30 de la tarde, él dijo, ya no aguanto más, córtamelo. Entonces, en cierto momento, Brandes dijo, córtamelo, córtame el pene. Brandes quería experimentar el orgasmo supremo, un orgasmo sexual. Quería destruir su propio cuerpo. Deseaba que le mataran y que le cortaran el pene. Habíamos discutido todos los detalles de antemano, incluyendo el uso de la cámara, que tenía que estar encendida porque él quería ver con sus propios ojos cómo se veía cuando se le amputara. Pero no funcionó. La navaja no estaba suficientemente afilada y Mavis tuvo que ir a coger otra. La segunda vez todo fue relativamente rápido. Tardé solo unos pocos segundos en darle varios cortes. Después dio un chillido tremendo. Pero no por mucho tiempo. Solo duró unos 20 o 30 segundos. Luego dijo, solo veo oscuridad. Tengo que sentarme. Unos segundos después me dijo que ya no le dolía. Estaba asombrado porque deseaba sentir más dolor. Quería experimentar un dolor que fuera tan fuerte como para matarle. Quería destruirse a sí mismo. Después, obviamente, chilló y Mavis estaba junto a la mesa y tuvo que dar un salto hacia atrás porque la sangre salía a borbotones.
30 segundos después, Brandes dejó de chillar y dijo: ya no me duele. Ya no sentía ningún dolor. Y sus palabras textuales fueron que ya no sentía dolor. Y se sentía feliz de ver la sangre, aunque parezca horrible decirlo ahora, saliendo de su cuerpo a borbotones. Me dijo: córtamelo por la mitad. Así que se lo corté por la mitad con el cuchillo y llevé los 2 trozos a la cocina. Primero los lavé y los blanqueé. El agua tardó unos minutos en empezar a hervir. Luego los sazoné con sal, pimienta y ajo en polvo, y los freí un poquito. Pero la carne estaba tan fresca que se encogió en la sartén. Y realmente no quedó nada comestible. La verdad es que no tardé mucho en prepararlo, porque pensé que como Brandes tenía una herida tan grande, no tardaría en sentirse muy débil. Pero no fue así. Él intentó comérselo. Se decepcionó al no poder, porque aquello no quedó comestible. Alrededor de las 9 de la noche, Brandes se quejó de que tenía frío. Mavis preparó un baño caliente para su huésped e iba a verle cada cuarto de hora. Se quedó tumbado sobre la cama leyendo un libro de Star Trek, mientras Brandes se iba desangrando. Se metió en la bañera, en el agua, y estaba contento porque la sangre seguía brotando de la herida abierta como de una fuente. Después de 2 horas y media le oí llamarme. Y también, como antes, aunque sea difícil de creer, se sentía feliz por estar inmerso en su propia sangre. De vez en cuando él vertía más agua en la bañera y me llamaba de nuevo y yo subía. En cierto momento decidió salir de la bañera por su propio pie, pero una vez que salió cayó inconsciente. Mavis dijo que arrastró a Brandes hasta la planta de arriba. Durante las siguientes horas, Brandes estaba intermitentemente consciente. Justo antes de morir, tumbado ahí, mirando fijamente al techo, Brandes se dio cuenta de que eso no era lo que esperaba, así que tuvo una muerte solitaria e infeliz. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, oí un golpe en la planta de arriba. Se había caído junto a la cama. Después intentó levantarse y se cayó de nuevo. Y esta vez ya no recobró la conciencia. Tuve muchas dudas durante mucho tiempo. Recé e incluso le besé en la boca. Luego cogí el cuchillo, como se puede ver en el vídeo. Cogí el cuchillo y lo dejé a un lado. Recé. En ese momento no sabía qué hacer. Me pregunté a mí mismo si debía rezar al diablo o a Dios. Y le pedí a Dios que me perdonara. Luego cogí el cuchillo, lo cogí con fuerza y después de dudar un poco más, le corté la garganta. Cuando Mavis hablaba del acto de matar, era difícil para él hablar del tema. Yo creo que eso no formaba parte de su deseo.
el hecho de matar a alguien. Fue difícil para él utilizar el cuchillo y matar a otra persona. Cuando hablaba sobre la muerte y la preparación de la carne, lo hacía con mucha naturalidad. Mavis sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había encontrado sitios en la web sobre cómo matar a un ser humano. Y había estado preparándose para este momento durante la mayor parte de su vida. Después, en la sala de descuartizamiento, una vez que había muerto, le separé la cabeza del cuerpo. Le colgué del techo. Después le quité los órganos y le corté por la mitad. Vertí agua caliente sobre las dos partes del cuerpo y las lavé. En este congelador había partes de Brandes que Mavis había desgajado de su cuerpo. Estos trozos fueron almacenados, congelados y de vez en cuando comidos. Aún se ven las marcas que dejó la policía al desatornillar para desmontarlo. La carne estaba en un sitio seguro. La carne de Brandes, así de horrible. Y aquí es donde se almacenaba. Lo metió en el congelador y puso un fondo falso para que no se viera a primera vista que la carne de un ser humano estaba allí guardada. Por encima había carne de ternera, de cerdo, pero más abajo estaban los trozos de Brandes. La cocina tiene el mismo aspecto de siempre, con la placa de cocción en la que se preparaban las comidas normales, pero también, por supuesto, donde se cocinaban los trozos de Brandes. Cuando Mavis quería comerlo, necesitaba prepararlo en la cocina. Ahora todo tiene un aspecto muy abandonado, pero antes todo estaba en orden. Ahí lo puede ver. Ahí está la cocina y el fregadero. Fue aquí, en esta mesa, donde Mavis comió los trozos de Brandes. Sacó del fondo de este armario su mejor vajilla y puso la mesa. Encendió las velas, sacó una buena botella de vino tinto, preparó la cena y se comió unos trozos de Brandes. Preparé la cena como si fuera una ocasión especial. Y decoré la mesa con unas velas muy bonitas y con mi mejor vajilla. Freí un trozo de carne, un trozo sacado de la espalda. Lo hice con lo que se llama patatas princesa y coles de Bruselas. Después de preparar mi cena, me la comí. El primer mordisco fue, por supuesto, algo extraño. Fue una sensación que realmente no puedo describir. Había pasado más de 40 años o 30 años deseando que llegara este momento, soñando con ello. Y ahora tenía la sensación de que realmente estaba logrando tener una conexión íntima con él a través de su carne. La carne sabe como la de cerdo, pero algo más fuerte. Es un poco más sustanciosa, aunque no creo que otros notaran la diferencia si la comieran. Sabía realmente bien. Pasados 2 días de la salida de Brandes, su novio denuncia su desaparición. Pero Brandes había borrado los archivos de Internet de su ordenador y no había nada que le pudiera vincular con Mavis. Pero Mavis fue imprudente. Durante los siguientes meses, Mavis continuó navegando por la web. Estaba deseando entrar en contacto con otra víctima.
En marzo de 2001, Armin Meiwes mató a Bernd Brandes, un ingeniero informático de Berlín. A lo largo de unos meses, consumió 20 kilos de su carne. Sin embargo, seguía fantaseando sobre la posibilidad de comer a un hombre al que conociera y que le importara. Y estaba buscando a través de Internet otra víctima voluntaria. Cuando un joven estudiante austriaco le mandó un correo electrónico preguntando a cuántos chicos había matado, Meiwes le respondió: digamos simplemente que tengo experiencia, de todos modos no serías el primero. El estudiante lo denunció a la policía. 5 meses más tarde, aparecieron en Rothenburg con una orden de registro. 6 policías, tanto hombres como mujeres, entraron en la casa y se encontraron con que había un congelador. Una mujer policía del grupo le preguntó a Meiwes: ¿qué tipo de carne conserva en este congelador? Y él contestó: es solo carne normal, carne de animal. Ella le miró y le dijo: soy ama de casa y sé que esta no es carne normal. Junto con algunos paquetes que retiraron para que fueran examinados por los forenses, la policía se llevó otras pruebas posiblemente incriminatorias. Su ordenador, una cámara de vídeo y numerosas cintas. Y 3 cuchillos, un hacha y un delantal de carnicero. Era solo cuestión de tiempo que descubrieran la terrible verdad. Ese mismo día, más tarde, Meiwes llamó a su abogado, Harald Ermel. Me llamó y me preguntó si le podía representar en un caso que le afectaba a él personalmente. Y yo le dije: ni siquiera me lo tienes que preguntar, ¿de qué se trata? Y él contestó: es un asunto de violencia extrema. Primero pensé: el señor Meiwes no es un nazi. No podía asimilarlo porque no podía imaginarlo haciendo algo así. Así que le dije: está bien, ven a verme y lo discutiremos. Luego él dijo: hay otra cosa más. Yo dije: ¿qué es? Él dijo: ¿me defendería si yo hubiera matado a alguien? Y yo dije: ¿qué has hecho? Y él contestó: he matado a alguien. Yo le pregunté: ¿dónde está el cuerpo ahora? ¿En el congelador? Y él dijo: sí, maté a un hombre, lo descuarticé y luego comí algunas partes de su cuerpo. Esa fue nuestra primera conversación. La historia no tardó mucho en salir a la luz. Compara el acto de comer a su víctima con el hecho de tomar la Sagrada Comunión. Y Rothenburg, una pequeña ciudad en el centro de Alemania, parecía una localidad incapaz de ser el escenario de un crimen tan poco corriente. Le dije: va a ser como una ola que choca contra tu cabeza. Va a provocar una conmoción en los medios de comunicación. La gente se echará sobre ti al no poder comprender lo que ha ocurrido. Tendrás que pasar por todo esto. Y él sabía que eso iba a ocurrir. El caso supuso un problema para el sistema judicial alemán. No existe una ley contra el canibalismo en Alemania. Y Brandes, como se demostró en el vídeo, fue evidentemente una víctima voluntaria. Debido a la naturaleza consensuada del crimen, Meiwes fue condenado por homicidio a cumplir 8 años de cárcel. Sin embargo, tras una apelación por parte de la Fiscalía y un nuevo juicio, fue hallado culpable de asesinato. El vídeo proporcionó pruebas fundamentales para el caso de la Fiscalía contra Meiwes. Demostró que Brandes seguía vivo cuando Meiwes le cortó el cuello. Sin embargo, el vídeo era tan impresionante que solo se le pudo mostrar al jurado 19 minutos de las 4 horas que duraba. Muchas de las personas que vieron el vídeo se pusieron físicamente enfermas y además tuvieron que acudir a terapia. Porque no se trata solo de cortar carne humana, es también una grabación dolorosa. Porque sabes que un hombre está muriendo. Y la manera en la que está muriendo va más allá de lo imaginable. Es discutible si Meiwes lamenta o no lo que ha hecho. Yo creo que lamentar es una palabra demasiado fuerte para aplicársela a Meiwes. Él está empezando a darse cuenta de que lo que ha hecho está mal.
Es un proceso lento. No creo que se lamente profundamente de haber descuartizado y comido a Brandes. Lo que sí creo es que lamenta haber dado muerte a un hombre. Y para las personas más cercanas al caso, aún existe la duda de si alguno de los hombres, o Mavis o Brandes, logró hacer realidad la fantasía con la que habían estado soñando toda su vida. Uno, el de canibalizar a otro hombre. El otro, el de ser literalmente comido vivo. Estos dos hombres habían llegado a una especie de acuerdo. Brandes quería que Mavis le cortara el pene. Pero esto no formaba parte de la fantasía de Mavis. Tampoco el llegar a matar formaba parte de la fantasía de Mavis, pero sí lo era el descuartizarlo y el comer carne humana. Así que para ninguno de los dos aquello fue lo que esperaban. He dejado todo en lo más apartado de mi mente. Intento recordar los buenos momentos que pasé con él. Y así es como quiero que quede esto. Hoy sé que lo que hice está mal. Que esto nunca puede ser el camino correcto. Los deseos, las fantasías que uno tiene, nunca pueden llegar a hacerse realidad. Y que todo lo que uno sueña solo seguirá siendo un sueño. Siempre pensé que eso que yo hice, incluso después de haberlo hecho, podría llegar a ser algo más que solo un sueño. Hoy sé que eso no puede ser.